Al presidente Obama no lo entiende nadie. Tendremos que empezar por decir que no se entiende él mismo, porque él mismo es indescifrable para él mismo. El presidente Obama es un hombre que va al vaivén de los acontecimientos, que las olas lo traen y las olas lo llevan, que va por encima del planeta y por encima de los acontecimientos históricos sin comprenderlos, sin profundizar en ellos y sin tomar a su respecto una posición. Nos ha sorprendido a todos con decisiones de acercamiento al gobierno de Raúl Castro, y que es el mismo gobierno de Fidel Castro, sin que haya una sola manifestación de parte de ese par de tiranos de arrepentimiento, de dolor o de rectificación. Lo primero que uno se pregunta cuando ve las ventajas que Obama le concede al gobierno cubano para que los visiten más en la isla, para que les entreguen más dólares, para que tengan alguna ventaja con respecto al régimen de rigor al que están sometidos por obra de sus propios crímenes. Lo primero que a uno le llama la atención y que tiene que preguntarse es cuál es la contrapartida. Porque uno dijera, bueno, después de 50 años los Estados Unidos están consiguiendo lo que han querido conseguir y los Castro no han tenido más remedio que aliviar la situación de penuria moral y política en la que se encuentra su pueblo. Ya será posible manifestarse libremente en Cuba, será posible formar partidos políticos de oposición, será posible marchar en protesta, será posible levantar la voz, será posible crear una pequeña empresa familiar o tratar de hacerla grande, será posible trabajar con libertad en Cuba. ¿En qué estamos? ¿No? Estamos en lo mismo. Raúl Castro no dio nada a cambio de las ventajas que Obama le entregó. ¿Y qué ocurre con el pasado de Raúl Castro? El pasado sí que es cierto que es un intangible para el presente. Raúl Castro es el asesino de miles de cubanos a los que fusiló en contra de un paredón. Fidel Castro ponía los discursos, ponía su talento político y su capacidad de mentir sin ruborizarse y su dinámica verbal, que no su elocuencia, que es mucha, al servicio de la causa revolucionaria. Quienes disparaban eran Raúl Castro y el Che Guevara. Raúl Castro fue el que mandó decenas de miles de cubanos a combatir al África, una guerra que no es suya, donde murieron muchísimos cubanos. Nunca se sabrá el número de los que fueron sacrificados, asesinando africanos porque sí, porque tenían que ser la avanzada de Brezhnev para tomarse el mundo para la Unión Soviética. Raúl Castro es el hombre del paredón, es el hombre de las oleadas de invasión cubana al África, es el hombre de las prisiones políticas afrentosas, de aquellos calabozos infames que nos han descrito, donde una persona es condenada a tratar de sobrevivir en medio de las ratas y de las cucarachas para pelearse con ellas el mendrugo de pan que les tiran. Todo por haber opinado distinto de cómo opina el señor Raúl Castro. Las prisiones atestadas de gente inocente, atestadas de gente que amó la libertad y que quiso para su pueblo un porvenir distinto, que no puso bombas, que no mató a nadie, es una oposición completamente pacífica e inerme, y ha tenido que ir a pagar a los calabozos de Raúl Castro el aprecio, el amor por la libertad. Y ese sujeto es el que ahora nos presenta a Obama como un prototipo de un hombre nuevo al que hay que darle toda clase de ventajas y hay que permitirle toda clase de condiciones favorables para que se abra el camino hacia el levantamiento del embargo que los Estados Unidos tienen decretado hace 50 años, para que Cuba vuelva a ser motivo de viajes turísticos. Está bastante abierto al mundo. Cuba va al que le da la gana. Y hay líneas aéreas que llevan especialmente personas dedicadas al turismo sexual
para aprovechar como jineteras, como damas de compañía, a las niñas de las familias cubanas que tienen que completar de esa triste manera el salario completamente insuficiente que ganan sus padres o que ganan sus hermanos. Esa es la tragedia de Cuba. Pues ahora podrán llegar más turistas y podrán abusar más de las mujeres cubanas que por hambre se entregan a los hombres que las visitan. Esa es la realidad. Cuba es un inmenso, un gigantesco burdel. Y eso lo decimos porque todavía no se nos olvidan las palabras de Fidel Castro cuando decía que La Habana se había convertido en el burdel de los americanos y que ellos le restablecerían su dignidad. Esa es la dignidad del pueblo cubano. Pero volvamos al tema central de estas disquisiciones nuestras. ¿A cambio de qué Obama le entrega a Raúl Castro todas esas ventajas? ¿Cuáles han sido las razones que ha tenido Obama para aliviar la condición de Cuba en frente de los Estados Unidos? Ninguna. Esta ha sido una dádiva gratuita a un tirano, a un déspota, a un asesino de miles y miles de cubanos. ¿Qué ha pasado con los hombres que se tiraron al mar y las mujeres que se tiraron al mar para buscar las costas de la Florida, desafiando las turbulencias de un mar muy tormentoso, pero además plagado de tiburones? Preferibles los tiburones y preferibles las olas a la tiranía que se vive en Cuba. ¿Qué ha pasado con todos ellos? Nada. Simplemente Obama ha dado mucho por nada, a cambio de nada. Al mismo tiempo, este Obama, que es un hombre incomprensible, sanciona 54, 55 o 56 miembros corruptos de la cúpula del poder en Venezuela, algunos militares, como por ejemplo uno de los hombres, el que fue ministro de Defensa y el que redactó el libro Colombia, la paz se negocia, no se conquista, que es un libro que les volvemos a recomendar a todos ustedes, donde está el breviario de la paz que negocia de la calle, ya está expuesto en ese libro. Pues uno de sus autores, que fue ministro de Defensa, es uno de los que componen la lista de 56 acusados, a quienes se les quita la visa, a quienes se declara personas no gratas en los Estados Unidos y a quienes, lo que más les duele, se les congelan todos los bienes que tienen en los Estados Unidos. Son famosas las fortunas de los boliburgueses en los Estados Unidos. Sus apartamentos y sus casas llenas de lujo, sus cuentas corrientes llenas de dinero, sus automóviles lujosísimos, de alta gama, como ahora suele decirse. Pues bien, esos bienes han quedado congelados por ley del Congreso de los Estados Unidos, expedida por unanimidad. Por esa ley votaron todos los republicanos y todos los demócratas, y Obama la acaba de ratificar, suscribiéndola. Eso equivale en Colombia a lo que llamamos constitucionalmente la sanción presidencial. Pues bien, ¿quién entiende que se castigue a Maduro por hacer inclusive menos de lo que hace Raúl Castro? ¿A quien se le premia? ¿A quien se le premia no sabemos qué? Es que Obama definitivamente es incomprensible. Nadie lo comprenderá, ni él mismo se comprende. Las contradicciones de ese gobierno, la búsqueda desenfrenada por hacer alguna cosa que le devuelva algo del terreno perdido en política, de la popularidad que definitivamente se le fue, de las consideraciones que le tenía el pueblo americano y que le tenía el pueblo del mundo. En Colombia Obama sigue ganando las encuestas. La favorabilidad que Obama tiene en Colombia es una favorabilidad inmensa. Los colombianos ni saben qué es lo que Obama hace o deja de hacer. Lo cierto es que por lo que hace y por lo que deja de hacer, ha perdido todo el apoyo del pueblo americano, que votó frenéticamente en su contra en las elecciones pasadas, quitándole a los demócratas la mayoría
que todavía conservaban en el Senado, dándole a los republicanos la mayoría en el Senado y en la Cámara, y dándoles la mayoría de las gobernaciones de los estados en un estado federal como los Estados Unidos. Nadie comprende qué está haciendo Obama, ni por qué le abre los brazos a Raúl Castro, ni por qué se los cierra tan abruptamente a Maduro. Por supuesto que Maduro merece lo suyo, claro que lo merece, claro que ese es el sistema que hay que aplicarle. Lo que decimos al mismo tiempo es que Raúl Castro merece lo mismo y mucho más. Obama se congratula con uno de los peores tiranos de América y castiga al mismo tiempo a otro de los peores tiranos de América. ¿Quién lo comprende? Definitivamente nadie, ni él mismo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos.